La cuarta década de WIPR comenzó con un canal en vías de remodelación, nueva administración y la llegada de varios artistas que comenzaron la producción local que se detuvo durante la remodelación. El cambio de gobierno en 1993 le dio un giro a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, dando paso a nuevas producciones locales. Puerto Rico recibió el Premio Príncipe de Asturias, otorgado por la defensa del idioma español. Conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1991 al pueblo de Puerto Rico, cuyas autoridades representativas, con decisión ejemplar, han declarado al español único idioma oficial de su país. La isla participó en 1992 con un pabellón propio e independiente en la Feria Mundial de Sevilla. Durante la celebración del 5º centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo, todo fue fiesta en la isla. El gran tenor Luciano Pavarotti se presentó por primera vez en Puerto Rico en el Coliseo Roberto Clemente. En esta década, Dayanara Torres fue coronada como la tercera Miss Universo puertorriqueña. Miss Colombia, Miss Universe is Miss Puerto Rico, Dayanara Torres. Congratulations to Miss Puerto Rico, you are Miss Universe. Fue una década de grandes eventos deportivos como los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. En dichos Juegos Olímpicos, la tenista Gigi Fernández, como parte del equipo de Estados Unidos, ganó oro en dobles femeninos, convirtiéndola en la primera puertorriqueña en obtenerlo. Puerto Rico se convirtió en la sede de Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Ponce en 1993. Ese mismo año, Juan Igor González se convirtió en el jugador más valioso de la Liga Americana. Un escape de gas produjo una explosión en Río Piedras en 1996, cobró vidas y destruyó físicamente parte del centro comercial de ese pueblo. 2 años después, el poderoso huracán George azotó la isla con furia. Para cerrar la década, 2 aviones norteamericanos dejaron caer sobre la isla Nena, Vieques, 2 bombas como parte de los ejercicios militares que terminaron con la vida de David Sanes. Así comenzó el movimiento civil que tuvo como desenlace la salida de la Marina de Vieques. ¡La Marina que se vaya! ¡Ellos tienen nuestro miedo! ¡La Marina que se vaya! A nivel mundial, en 1991, un nuevo conflicto bélico se asomaba. Las tensiones en Kuwait desembocaron en la tormenta del desierto, en la cual cientos de boricuas fueron llamados a servir en las fuerzas militares norteamericanas. Ese mismo año se anunció la desintegración de la Unión Soviética y el final del telón de acero. Nelson Mandela fue elegido primer presidente negro de Sudáfrica en 1994. Nunca, nunca, nunca jamás volverá a vivir este hermoso país la opresión del hombre por el hombre. Esta es la verdadera historia. Una vez encaminada la reconstrucción de WIPR Televisión y después de varias recomendaciones que empleados como Pedro Gascot y Edelmiro Torres hicieron para crear un archivo de imágenes, Carmen Junco contrató a don Ángel F. Rivera para escoger el material visual que se debía conservar. Se alquilaron unas facilidades cerca del canal y don Ángel se ocupó de seleccionar y conservar la historia del canal desde aquel 6 de enero de 1958. Carmen Junco renunció a su función como directora ejecutiva interina y la Junta escogió al doctor Pedro González Ramos para dirigir la corporación. Sí, vamos a salir al aire con una nueva programación este domingo, una programación bien planificada, bien pensada,
aunque desafortunadamente no va a incluir programas en vivo hechos en estudio, porque estos estudios no están listos. Lo hemos reactivado con la PBS, tenemos varios programas de la PBS. Es en esa época que comenzó una asociación con la televisión española que trajo como resultado el contacto con una televisión europea, hasta entonces desconocida en nuestra isla. Editar la programación de televisión española fue una experiencia bien enriquecedora, porque a mí personalmente me abrió las puertas a un nuevo mundo, que era la cultura española, y me abrió las puertas a otro enfoque de lo que es la televisión educativa, que desconocía, porque ellos hacen un manejo muy equilibrado entre lo que es la parte educativa y cultural y el entretenimiento. Cuando yo llegué a la corporación, el presidente era Pedro González Ramos. Bajo su administración se estrenó la miniserie Yuyo. Se produjeron y se estrenaron la versión televisiva de La Charca y de Cauce sin Río. Localmente, González Ramos contrató a la actriz y productora Camille Carrión, quien produjo 2 programas para WIPR. El primero dirigido a público general en horario vespertino, llamado En Familia. Se habilitó primero un estudio, pero eso fue un proceso de varios meses, y en ese estudio se comenzó a hacer un programa mañanero, que recuerdo que en el que participaban Camille Carrión, Gilberto Valenzuela, director de teatro, uno de los mejores directores de teatro de Puerto Rico, que en ese momento hacía las veces de anfitrión del programa, Giselle Blondet. Muy interesante, es decir, y como lo dije en el reportaje que hicimos, lo impresionante, evidentemente, es el cuadro. En Familia fue el programa del mediodía. Originalmente el elenco eran Giselle Blondet, Camille, Axel Anderson, que en paz descanse, y yo. Después eventualmente Giselle pues se fue para Miami a trabajar, y entonces entró Marilyn por ella. Yo específicamente me encargaba sobre todo de reportajes en la calle, y hacía muchas entrevistas y muchos artículos sobre medio ambiente, sobre viajes por Puerto Rico, o sea, todo lo que tenía que ver con descubrir a Puerto Rico. Lo que ahora hacen el programa Puertorriqueñísimo, pues ya lo hacíamos, pero en unas cápsulas en ese tiempo, y de verdad que recuerdo la experiencia con los compañeros, los camarógrafos que andan por ahí, toda la aventura que nosotros nos tiramos todos esos años. Camille produjo además un programa dirigido a la grey infantil llamado Somos Únicos, en donde la anfitriona fue la actriz Giselle Blondet. González Ramos consiguió los derechos para transmitir el primer largometraje del cineasta Luis Molina Casanova, y de esta forma revivieron en la pantalla chica las famosas historias de Abelardo Díaz Alfaro con la película Los Cuentos de Abelardo. Well, children, we are going to talk in English today. ¿Understand? Ay, dile, Don Pello se volvió loco. No, parece que se le metió un espíritu. No, no es eso. Es que parece que Don Pello estás hablando jeringosa. Pello Merced enseña inglés. Bueno, ya como te dije, la hice con Luis Molina en cine, ¿no? La disfruté mucho. Pero además de eso, la vinculaba con una experiencia que yo tuve en el barrio llano de Laja, de donde es mami. Yo con Laja, mami se cría en los llanos, y allá estaba la finca de los abuelos, y había una escuelita cerca. Cuando yo iba de nene, pues yo me acercaba a la escuelita y veía a la maestra enseñando distintas materias, entre ellas el inglés. Blanca Silvia, y el inglés era muy parecido a lo que hace mi personaje en la película. Y era una maestra. El mismo acentito, y buscando en el libro y en el diccionario para enseñarlo, pero me parece que hay una gran autenticidad en lo que lleva a Abelardo a la versión cinematográfica de Pello Merced enseña inglés. Y eso lo viví en el campo. Ese me gusta mucho, a mí ese cuento. Sí. Cuando yo empecé a filmar la película de Los Cuentos de Abelardo,
yo monté el set en un estudio y el otro set en el otro. Llegó Abelardo y estábamos grabando Don Procopio, el despedidor de duelo, el famoso despedidor de duelo de los campos de Puerto Rico, que de acuerdo al estatus social del muerto así lo despedía. Si era pobre lo despachaba en un 2x3, si era rico era más florido su discurso. Y cuando Abelardo, en plena filmación ya, era cine, ve que Chavito Marrero, el actor, estaba interpretando a Don Procopio, él se olvidó de que yo estaba grabando y dijo, así es que me gusta. Y nos dañó la grabación. Y yo le dije, don Abelardo, ¿quiere ir a ver el otro set? Y lo saqué del set en lo que yo filmaba para que él no interrumpiera, porque se salía y hablaba y comentaba en plena filmación. Por último, González Ramos reclutó a Jacobo Morales para presentar películas en su espacio llamado Jacobo y el Cine. Pues ese fue el primer programa que oficialmente yo estuve con Jacobo en WIPR, después seguimos con Jacobo y el Arte, después hubo una pausa, entonces vino Historias y Memoria, entre una y otra cosa Jacobo hizo cine, hacía radio, hacía televisión, él como actor, pero yo simplemente trabajaba en la fase de producción cuando eran proyectos de televisión o cuando eran películas. Luego de su breve paso en la dirección de WIPR Televisión, se nombró a Eduardo Rivero Albino como director ejecutivo. Éramos como una especie de hijo adoptivo de la Telefónica, porque había una ley que prácticamente lo que se hacía era que tú le mandabas una factura y le decías, mira, yo necesito este dinero para estas cosas. Y hasta una cantidad ellos te desembolsaban, y eso le dio, por lo menos en mi tiempo, nos dio a nosotros la dicha de poder comprar equipo que era necesario para terminar el cascarón, porque esto estaba vacío. En los estudios no habían equipos nuevos, no habían cosas nuevas, estaba la edificación hecha, pero lo de adentro no estaba todavía, y eso imposibilitaba la producción. Era el año de la celebración del 5º centenario del descubrimiento, y el país afianzaba los lazos con la madre patria. En ese año también se celebraron las Olimpiadas en Barcelona, y fue la primera vez que WIPR TV adquirió los derechos. Se transmitió vía satélite la cobertura de los Juegos en todas las disciplinas. Bueno, cuando aquí las Olimpiadas en Barcelona, estuvimos acuartelados 15 días, no podíamos salir, estábamos grabando porque acuérdate que era diferente los horarios, y entonces esto se convirtió como en nuestra casa, porque empezaban las producciones allá, que los juegos, y mayormente estuve aquí. Estaba aquí trabajando en aquel entonces como animador, Roberto Arias, Ivonne Soya y Ernestito Díaz González. Localmente se produjeron varios espectáculos con el tema del 5º centenario. Y ya al final nos envolvimos en un proyecto para celebrar el centenario de Rafael Hernández. Ese lo hicimos en una alianza, la primera vez que WIPR hizo una alianza. Y al son del Caribe trajimos aquí a Puerto Rico artistas de renombre mundial de Sudamérica, de Centroamérica, de México, de España, de Puerto Rico obviamente, puertorriqueños que estaban en Estados Unidos, y se montó un proyecto de clase mundial. Se hizo una tarima que emulaba al Morro en los mismos terrenos del Morro. Yo me llevé a los muchachos para allá, obviamente no estamos bajo techo, comenzamos a pintar con los colores, tratando de llevar a cabo la textura. Dan las 6 de la tarde, las 7 tuvimos que prender las luces de los vehículos para poder seguir iluminando y nosotros terminar. Yo creo que terminamos como a las 10 de la noche. Cuando terminamos cansados, pero nos llenó en verdad de mucha satisfacción. Me llenó mucho más cuando veo al que está editando. Y le digo, ¿viste la escenografía? Y me dice, pero oye, ¿cuál? La del Son del Caribe. Y me dice, no, pero si yo llevo como 3 días y no he visto la escenografía. Y yo le digo, mira, ¿dónde están los músicos tocando?
en ese, donde están ellos tocando, eso es una plataforma y eso lo pintamos nosotros. Y verdad, wow. Entonces, pues, ese tipo de cosas, pues, ¿verdad? Nosotros muchas veces lo que hacemos es engañar el ojo, ¿verdad? Bueno, pues me llenó de alegría de que pues, se logró. Cuando se dice adiós para olvidar, dice la ausencia. Trajeron un director de España y cuando el director se sentó en la unidad de televisión, él dijo que él no escuchaba, que había que ponerle a alguien que le escuchara. Cuando llegamos a la oficina, Leslie nos dice, uno de ustedes tiene que escuchar el programa de televisión española. Y nosotros le dijimos, no. Y entonces Leslie dijo, bueno, como nadie quiere hacerlo, yo voy a hacer una rifa. Y el número más pequeño, que es el 0, es el que se lo lleva. Yo meto la mano primero que todos ellos y cuando abro, el 0. O sea que a mí me tocó ser el ponchador del director de España. En vivo hicimos un programa que habían 19 cámaras, un aguacero infernal que cayó ese día, que creíamos que el show no iba a salir, pero salió. Ha sido uno de los momentos cumbre de mi carrera como director, que aunque no estuve como director oficial, pero estuve trabajando vía satélite para España. Con Eduardo Rivero Albino comenzaron a producirse nuevos programas. Isla Aeróbicos se grabó con una unidad móvil de Mayagüez, reactivando la producción en el oeste. Cogimos una guagua, una unidad viejita que había por ahí, habían dos, y entonces cogimos una más pequeña, se le pusieron unos equipos y montamos a WIPM otra vez para atrás, con todas las limitaciones habidas y por haber, pero se montó. Y empezamos a hacer un programa que se llamaba Isla Aeróbicos. Ellos hacían aeróbicos en Rincón, en todas las playas, en lugares espectaculares. Entonces servía de dos formas. Servía de turismo, servía para presentar estos lugares bellos, y entonces la gente hacía ejercicio, que era algo precursor aquí en Puerto Rico. Nadie había hecho eso en Puerto Rico. El profesor y cineasta Luis Trelles se unió a WIPR para producir su espacio TV Cine con Luis Trelles. Grandes producciones, acertados comentarios y la presentación de grandes muestras del séptimo arte. De igual forma comenzó el programa Contra Viento y Marea, conducido por Sandra Saiter. En cada programa se abría una ventana a la esperanza para romper los estereotipos establecidos en torno a las personas con impedimentos. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Contra Viento y Marea. Después llegó María Chusema y fue como un crecimiento paralelo, porque a medida que yo iba adquiriendo las bases de lo que posteriormente llegué a hacer en materia profesional, pues el canal también iba creciendo en términos de infraestructura, de equipo, de programación. Cuenta tantos, cuenta 30, cuenta 1000, cuenta cuentos, cuenta tantos, cuenta 30, cuenta 1000. Soy María Chusema, bienvenidos a mi casa. Se hace María Chusema y termina siendo una especie de laboratorio, ¿no? Contratamos a Luis Oliva, a Filipo Tirado con el personaje de Minguito, a Tito Burazó, el mejor ventriloquista que ha habido en este país. Entonces nosotros buscamos muchos actores, que todos fueran actores de calidad, que nos ayudaran a poder crear el programa que estábamos buscando, componer canciones, inventar ese país completo, Lilipum. Y poco a poco fue entrando gente nueva, gente como Sara Hart, que estuvo en el programa. Luego entró Remy, que se quedó sin programa en el Canal 7, y nosotros nos lo trajimos a María Chusema, y estuvo en María Chusema bastante tiempo, y el resultado fue un programa que de momento todo el mundo estaba viendo. La casa de María Chusema era un lugar a donde todo el mundo quería venir, todo el mundo en la isla de Puerto Rico quería estar. María Chusema fue un ejemplo de eso, de lo que significaba
crear un mundo, diseñarlo y un mundo que sirviera a nuestros niños para aprender. Y todavía el programa se repite y todavía hay gente que me abraza, me besa. Educativamente, el canal volvió a seguir la ruta de sus fundadores. E iniciamos un proyecto que se llamaba A Toda Máquina, que lo hizo Flavia con Margarita Millán. A toda máquina, a toda máquina. Margarita Millán y esta servidora vinimos a presentar un programa que no es original nuestro, sino que es un programa que desde los comienzos de la televisión en Puerto Rico siempre se ha hecho, que es una competencia entre estudiantes. El primer director que tuvimos fue Mario Pavón, quien nos ayudó mucho, porque ya venía de hacer programas de juego. Y fue en las mejores épocas del Canal 6 con las escuelas. Y no podía dejarlo pasar porque trabajé en él. Trabajó Mario Pavón en él. El primer y único animador que tuvo A Toda Máquina fue Carlos Fontané, que tuvo los 10 años que duró corrido el programa sin interrupción. Las animadoras sí cambiaron, vamos a decirlo. Empezó Katy Franco, después vino el Bongo de Rich y después Noris Joffre. Por otra parte, Rivero Albino quiso reactivar el taller dramático y contrató a la actriz y productora Angela Meyer. Yo quería hacer una novela, quería volver a que aquí en WIPR se hiciera una novela, y Angela Meyer había sido muy exitosa con 2 proyectos en Telemundo y vino para acá. Yo le dije, mira, yo quiero un proyecto, me interesa hacer un proyecto que tenga que ver con los problemas que tienen los estudiantes de tercero y cuarto año, porque era el problema más grande en Puerto Rico, que sigue siendo el problema hoy. Rivero Albino tuvo la inquietud de ayudar al cine puertorriqueño y se comprometió con productores como Jacobo Morales y Luis Molina Casanova y puso a la disposición de ellos la señal y facilidades de la planta para las presentaciones de sus nuevos proyectos cinematográficos. Pongan atención, que soy hombre de un solo día. Compórtese, sabe que aquí usted deja 3 hijas y una mujer encinta. Llegaron las elecciones y el doctor Pedro Rosselló se convirtió en el 6º gobernador electo por el pueblo. Como consecuencia, en enero de 1993 hubo cambio de administración en la corporación. Jorge Incerni, quien dirigió las riendas de WIPR en los 80, se convirtió en el nuevo director ejecutivo. Luis Antonio Rivera, Yoyo Boing, diseñó un programa que recreaba casos de la vida real y era respaldado por un panel de profesionales que daban apoyo y orientación a cada caso. Se llamó ¿Será acaso este su caso? Siempre es doloroso tener que abandonar nuestro país para aventurarnos en otro que no conocemos. Ya para mediados del año 93, comenzaron unas cápsulas diseñadas para enseñar valores a los niños. El proyecto llevó el nombre de Un Ratito con Tito. Lo primero que hicimos fue una cápsula educativa con un muñequito estilo Tepollillo, un muñequito en cámara negra que se llamaba Tito. Hicimos las cápsulas de Un Ratito con Tito. Pero wow, qué complicado era aquello. Necesitaba 5 titiriteros para manejar un solo muñeco. Era bien difícil. Si no llega a ser porque Filipo conocía la técnica, porque Filipo manejaba la boca y los ojos. Otro titiritero manejaba los brazos. Otro titiritero manejaba los pies. Y de verdad era bien. Y otro titiritero manejaba el perro y otro manejaba la cola del perro. O sea, era bien interesante el proyecto. Pero era tan complicado que solamente hicimos 40 cápsulas. Hola, aquí otra vez para compartir algo contigo. Antes de comer, tenemos que lavarnos las manos, porque si comemos con las manos sucias, nos podemos enfermar. Al sentarnos a la mesa, debemos estar quietecitos y no jugar con la comida. Y tenemos que comer mucho para así crecer fuertes y saludables.
Cuando terminemos de comer, tenemos que lavarnos los dientes y descansar. Siempre hay que dar gracias a Dios por la comida. Y recuerda, barriguita llena, corazón contento. Me voy, que me ha dado un hambre. Luego de la cápsula Un ratito con Tito, nació Pequeños en Acción. Pequeños en Acción era un programa donde era un pueblo donde Don Pincelón era como el que corría todo el pueblo, y él tenía a los nenes y la señorita Lalia, que era la maestra, al lado del árbol de la enseñanza. Pues todos los días se sentaban a hablar y conversar y a tomar las lecciones del día. Entonces los nenes, que eran los raperos, Chacho, que era el nene, pues eran los que aprendían y hacían proyectos, hacían de todo. Bregaban todas las clases que se daban en la escuela. Hablaban de cosas de matemáticas, hablaban de cosas de ciencia, hasta que llegaba uno de los utileros y se comía la china y se acababa el proyecto. Pasaba de todo. Con el triunfo de Dayanara Torres como Miss Universo, WIPR Televisión transmitió todas las actividades de la llegada de la nueva reina mundial. La acompañamos en exclusiva al pueblo que la vio nacer y fuimos testigos de cómo la recibió su gente. Dayanara, pero definitivamente Puerto Rico le ha dado la bienvenida a su reina, a la mujer más hermosa del universo puertorriqueña, Dayanara Torres. Y comenzamos a recordar con Gilbert Mameri. Gilbert Mameri y yo nos conocimos como en la década del 1950, a finales del 50, cuando él hacía programas en Wora Televisión. Pero hubo más intimidad cuando él empezó a hacer el programa Recordando con Gilbert Mameri, que íbamos a grabar a su casa, y luego pues se editaban los videos que él tenía para producir el programa. Eso lo hacía yo. Yo me llevaba los tapes para casa, los veía en una máquina, y de acuerdo al libreto que él hacía, pues yo iba marcando lo que tenía que utilizar. Entonces después en la estación pues había que transferirlo al sistema beta para después entonces editar los programas. La trompeta interpretando 3 números. Con ustedes, Luis Alcaraz y su orquesta. El programa Nuestra Música pintó de melodías cada plaza, cada alcaldía y cada ciudad borincana. Muy buenas noches, amigos de Puerto Rico, Estados Unidos y América Latina. Bienvenidos una vez más a su programa, Nuestra Música Internacional. Los celos me están matando, quiero estar cerca de ti. Mi amor me está esperando, yo te quiero hacer feliz. Regresamos a una parte de nuestro show que a mí me gusta mucho, porque una vez al mes nosotros vamos a rendirle homenaje a quien se lo merece. Luis Molina Casanova produjo su primer largometraje comercial, La Guagua Aérea. WIPR estuvo allí la noche de la salida de la guagua aérea para llegar a su estreno a bordo de un avión a Nueva York y al Centro de Bellas Artes de San Juan. Luego se presentó en los cines y el resto es historia. Muchas veces me felicitaban por La Guagua Aérea, fue uno de los proyectos. Y yo dije, no, yo lo terminé, pero yo no lo comencé. Y yo les reconocí a cada uno de las personas que estuvieron antes todas las labores que se hicieron. Desde mi pueblo se convirtió en la fotografía en movimiento de las bellezas de nuestras ciudades, sus monumentos y la gastronomía particular de cada rincón de nuestra tierra. Bueno, y estamos en el sitio esperado por todos. Queríamos venir aquí
nuevamente estar con don Juan. Ave María, tanto tiempo que no lo veía aquí en la guardarraya. Siempre con sus gallitos, mira, Puerto Rico y el gallito. Siempre. ¿Cómo cuántos gallos de peleo usted tiene? Como 100. Como le había dicho, vamos a hacer unos bacalaitos borrachos. ¿Y qué es eso? Aquí en casa de Margarita. ¿Cómo está usted, Margarita? Bien, qué bueno contenta de estar con ustedes qué aquí. Bien, Margarita, ¿su apellido? Mejías. Mejías. ¿De Ramón? ¿Casada con quién? Con José. Y vamos a producir un programa en que yo logre, de alguna manera, que los pueblos se pongan a competir uno con otro, a ver quién lo hace mejor, quién tiene mejor historia, quién tiene mejor restaurante, quién tiene las vistas más bonitas. Y eso me va a garantizar que el pueblo de esta semana lo va a estar viendo. De los programas que yo he hecho, el favorito, porque más he disfrutado, ha sido desde mi pueblo y luego puertorriqueñísimo. ¿Por qué razón? Porque estamos viajando por Puerto Rico. Estamos enseñándole al pueblo las artesanías, la música, los paisajes, la cocina, el folclore, todo en ese programa. Comenzamos, señores, con Vicky Alberti, Débora Carti y este servidor, el programa. Luego se fue de Vicky, vino María Falcón, y luego de María Falcón, bueno, han pasado muchísimas personalidades por ahí por el programa, y hemos disfrutado Tony Croato, hasta Douglas Candelario, estaba ahí, fíjate. Una experiencia maravillosa, única, porque me permitió conocer a mi país por carretera, subterráneo, bajo el mar, por el aire, y visitar todos y cada uno de los rincones de este país en, qué sé yo, 3 o 4 veces. Lo interesante es que todavía han pasado ya bastantes años desde que hicimos todos esos recorridos hermosos desde mi pueblo, y encuentro lugares fabulosos que nunca he visitado. Estuve de asistente de producción, viajando a la isla con ellos, cargando muebles, echando Coca-Cola en taza para que pareciera café, subiendo los muebles de Villalobos por toda la isla. Era como una vida un poco gitana. En 1993 hubo un acontecimiento aquí de Juegos Centroamericanos ocurridos en Ponce. Ha habido muchos eventos deportivos que se han hecho en WIPR, y WIPR ha generado, ha hecho la producción, ha transmitido muchos eventos deportivos, pero el donde se graduó para mí es lo máximo que se ha hecho en producción y transmisión de eventos deportivos en el país, sobre todo por la complejidad, la locura de hacer unos Juegos Centroamericanos que son bien difíciles en menos días y en más lugares. Si son 20 días normalmente, pues aquí se hicieron en 16, 17. Y si son 20 deportes, pues aquí le añadieron 3 más nuevos. Y de pronto tú tenías como 6 deportes más, como en 4 días menos. Esos fueron los Juegos de Ponce 93. El estudio lo convertimos en una cosa monumental, el estudio A. Eso fue una cosa bien bonita. Teníamos gente en la calle, teníamos gente en Ponce, teníamos gente en Salinas. Según los eventos que había que ir a darle servicio. Y fue una cosa bien monstruosa lo de Ponce 93. Se creó el centro de mando, que es donde está todo lo técnico. Los CEL, la plataforma, las necesidades que tenían ellos porque eso es un centro que va todo Latinoamérica. El Hotel Holiday Inn de Ponce se convirtió en el centro de operaciones de todo el Canal 6. Los empleados del Canal 6 estaban en un edificio cercano, en un pueblo cercano, quedándose. Yo estuve en esa época asignado a cubrir todo lo que fueran eventos que se iban a cubrir desde un helicóptero. Por ejemplo, el deporte de remo, que fue en el lago en Ponce. También se hizo los eventos de vela, que fueron en el área de Cabo Rojo. También se hicieron con helicóptero. Y igual que la noche de la apertura, se hicieron tomas aéreas y la clausura también del evento. Se adquirió un equipo, lo último en el mercado. Recuerdo que en aquel momento fuimos las estaciones con mejor equipo televisivo para esa época, con cámaras a colores,
micrófonos inalámbricos, grúas para la cámara, que se conoce como Jimmy Jeep. Nos dimos a la tarea de tener el mejor equipo disponible para llevar a cabo esos eventos históricos, por cierto, en Puerto Rico. También se trajeron por primera vez 3 unidades móviles que se mandaron a pedir con unas especificaciones estrictas y específicas para esos juegos, las cuales estuvieron hasta el otro día funcionando. Realmente fueron de gran ayuda para mejorar nuestras transmisiones en vivo y grabaciones que se hacían en exterior con las mismas. Habíamos adquirido un equipo que se llamaba Odetics, que es lo que se conoce como una beta card, una máquina automatizada que corría los videotapes. Se programaba en un orden y esa máquina buscaba los tapes, los ponía dentro de las máquinas y lo corría. Eso facilitó mucho el trabajo de nosotros. Fue la primera máquina de esa índole en Puerto Rico. Habían otras parecidas, pero no como esta. Esta tenía la peculiaridad de que no solamente trabajaba con tape pequeños, sino trabajaba con tapes grandes de 1 hora y 90 minutos. Y eso, ninguna otra máquina en Puerto Rico lograba hacer eso. Había que tener 6 unidades móviles corriendo de pueblo en pueblo al extremo de que el boxeo de esta noche se hacía en este pueblo. Entonces de momento decidían, no, el boxeo próximo va a ser de Mayagüez. Por lo menos ya teníamos el boxeo seteado con una unidad móvil. No, pues ahora va a ser en Mayagüez. Había que cambiar esa unidad para Mayagüez. Entonces se tuvo que contratar una unidad de satélite que había comercial y la llevaron a Ponce, y por ahí se subían los juegos a América Latina. Entonces mandábamos 4 señales de microondas de juegos acá, simultáneas, y aquí entonces se switchaba y se grababa. Allá se grababa también, pero aquí se switchaba. Todo el que tuviera una unidad se lo contrataron. Segundo, en esas unidades no eran grupos de trabajo formados. Había cámara suelta, guerrilla, había unidad, pero no había cámara y no había camarógrafos. Camarógrafos que no eran propietarios de cámara. A mí me tocó el voleibol en la Universidad Católica y fue una unidad de Luisito Vigoró, que no era una unidad móvil. Él llegaba allí con el equipo en una guagua Volkswagen. Y faltaba una unidad. Y esa unidad se la dieron a Batista. Pasó que el equipo cubano decidió contratar para que grabáramos sus juegos y proyectáramos sus juegos. Y entonces Incerni me dice, mira, yo necesito una persona que se encargue de la unidad remoto Pluto. Esta unidad remoto no tiene personal, solamente tiene una cámara y yo tengo que transmitir. Así que yo te voy a enviar gente. Y empezaron a enviarme gente de las unidades que estaban repartidas. Muchachos que yo le llamé voluntarios, pero no eran tan voluntarios nada. Los habían enviado hacia la unidad. Y yo le dije, y sostuvimos una reunión en el parking como a las 10 de la noche. Y le dije, esta unidad no tiene cámaras, no tiene cables, pero mañana por la mañana tenemos el primer evento y lo vamos a hacer con 4 cámaras. Al otro día yo tenía 5 cámaras, 6 cables, equipo de sonido y micrófono, que ellos que venían de las otras unidades sabían que tenían esos equipos excedentes y lo trajeron para esta unidad y armamos la unidad Pluto. Fue tan exitosa la unidad Pluto que en un día hicimos 8 remotos en vivo. Montaje, desmontaje, íbamos a los sitios. Fuimos sitios tan distantes como salir de Ponce, llegar a Salinas, de Salinas viajar aquí a San Juan, a La Bolera. Y lo último que hicimos fue que la unidad de Riquín Sánchez se averió, no llegó a Mayagüez para transmitir el boxeo y nosotros fuimos en el auxilio. El boxeo empezando y empezamos con una cámara, los muchachos montando y sacamos el boxeo al aire. Fueron 8 maravillosos remotos que hicimos en un día, estableciendo pues una pauta y un récord con los muchachos que después le llamaron los Dirty Dozen. El call de nosotros era a las 4 de la mañana
Nosotros a las 4 de la mañana bajábamos del edificio de Aela, que era que nos estábamos quedando, y ahí partíamos a hacer nuestras asignaciones. Esos centroamericanos fueron particulares porque habían 31 países, 31 disciplinas deportivas, si mal no recuerdo, tal vez 32, más de 3.000 atletas, y todo se hizo en 10 días. Para los organizadores eso fue un reto, y si para ellos fue un reto, para nosotros en la cobertura fue un reto mayor aún. Pero yo entiendo que el trabajo que se hizo fue fantástico. WIPR siempre ha sido grande, gigante en sus coberturas deportivas. Eso nadie lo puede dudar. Yo recuerdo, don Ángel F. Rivera lo enviaron a Italia. El Canal 6 lo envió a coger un curso de dirección de atletismo. ¿Dónde se ubicaban las cámaras? El ángulo de las cámaras. Don Ángel F. fue la primera persona en Puerto Rico que lo estudió. Y se paraba y te decía, ese ángulo está incorrecto. Y yo no juego ni bolita ni hoyo. Entonces, pista y campo en televisión es bien complicado, porque no es los deportes lineales en televisión. Y Ángel F. me estuvo una semana allí. Los ángulos de cámara en las carreras, tú no puedes cambiar el ángulo porque cambias el eje de la cámara, o sea, tienes que seguir todo hasta la meta. Y gracias a él, fue mi primera experiencia dirigiendo eventos deportivos, y fue pista y campo para esta estación. Ángel F. enfatizaba mucho en estas transmisiones la llegada a la meta. Eso era vital. Problema de la colombiana, Cuba y Colombia, Cuba, qué tremendo trabajo de la cubana, qué tremendo último tramo. Llegamos para asistir en los Juegos Centroamericanos del Caribe de Ponce 93, a dar servicio en el departamento de postproducción en la oficina de gráfica. Una vez estoy en los centroamericanos, funjo como asistente de producción. Tuve la oportunidad de aprender una gama de trabajar con satélites, con remoto, ir al field, hacer la producción como tal. Tuve la oportunidad de aprender de todo. Muchos de los compañeros que ahora mismo laboran aquí entraron para esa fecha, de lo cual me siento muy orgulloso porque compartimos experiencias allá maravillosas, que eso fue desde las 8 de la mañana, se puede decir que empezaron las transmisiones, hasta las 12 de la noche y quizás un poquito extendidas, pero cubríamos alrededor de 20 deportes, yo creo que diarios. El ingeniero Collazo me asignó la parte eléctrica y la instalación de sistemas de sonido y audio en el hotel. Parte de mi responsabilidad era verificar que estuvieran las líneas telefónicas para poder transmitir desde diferentes áreas. No es como ahora que estamos ya con la tecnología tan avanzada del internet. Entonces se hacían esas gestiones en el IBC, que era un área donde estaba montada prácticamente el estudio de la corporación. Terminados los Juegos Centroamericanos, parte del equipo que se había adquirido para la transmisión de los Juegos se utilizó para la rehabilitación del Canal 3 de Mayagüez. Se habilitó el Master Control, los 2 estudios con su control, el equipo de luces, el ciclorama, el sistema acústico, y se le añadió el piso integral igual al que se había tirado en San Juan. Con el nuevo año comenzó un desfile de programación local que colocó a WIPR Televisión como el canal de mayor producción realizada en Puerto Rico. También se hizo la serie para televisión en el canal, El Caballero de la Rosa. Y ahí yo trabajé en la parte de producción, que Lucy Boscana. Sí, fue con Lucy, yo la escribí, la dirigí. Blanca fue la productora y fue una serie de 3 o 4 capítulos. Como 4 capítulos, yo no recuerdo bien. Fue una gran experiencia esa. Muy también. buena. Una vez acoplados laboralmente la empleomanía y la nueva administración, llegó el momento de negociar el primer convenio colectivo que le daba seguridad al personal. WIPR era el único canal de Puerto Rico que se mantenía fuera de acuerdos sindicales. Ahí entra la UGT, recuerdo como ahora, a dirigir los destinos de los empleados de las televisoras. Y fue un proceso de aprendizaje para todos y una experiencia nueva.
porque realmente nosotros éramos empleados públicos per se, sin derecho a unión, especialmente los empleados técnicos, y al convertirse en corporación se le da ese derecho a los empleados a que tengan una unión y los represente en los convenios colectivos, en las negociaciones que se hacían, y eso cambió el mundo totalmente de las televisoras. Mientras se solicitaba el permiso al Departamento del Trabajo para que nos diera la oportunidad de ingresar una unión a la corporación como tal. Ese proceso tardó 2 años en la decisión del Departamento del Trabajo. El oficial que nos estaba representando por ese tiempo, el señor Osvaldo Romero, era uno de los oficiales y una de las personas mejor que yo he podido trabajar en cualquier unión o cualquier unión pueda tener. Y el presidente Juan Elisa, de la UGT. El único canal adscrito a la UGT es el canal 6. Los otros 3 canales principales están bajo paga. La primera fase después que se nos da el permiso para negociar, había caído en un periodo eleccionario. Ahí había un cambio de administración. Cuando realmente empezamos a negociar fue cuando llegó la nueva administración, que fue el señor Jorge Incerni, que nos pudimos crear los comités de negociación de los empleados con los representantes de la Unión. El proceso de negociación del convenio colectivo fue un proceso largo, fue un proceso arduo, pero a la vez fue un proceso de mucho respeto, de mucha organización. Se deja a un lado, se negocian los artículos no económicos, después al final es que se negocia la cuestión económica. La cláusula más difícil, habían dos cláusulas que entiendo que fue la última, fue la de clasificación de puestos. ¿Por qué clasificación de puestos? Clasificación de puesto es el área técnica de la Oficina de Recursos Humanos. Recuerdo que cuando se negoció los aumentos salariales por año, nos fuimos a lo más bajito. Tú empiezas bajito y ellos empiezan alto y eso tú llegas al nivel que es aceptable para ambos. El convenio colectivo se renueva cada 3 años y tienen unos artículos particulares económicos de beneficios y una seguridad de empleo que se le garantiza a ellos. Cuando la Unión entra, se nos obligó a actuar siguiendo los patrones y los objetivos que ellos tenían. Y a pesar de, como dijo Betty al principio, se crearon cierta fricción entre grupos, pero a la larga, bueno, yo creo que ha funcionado, porque todo ha conseguido unos logros también para los compañeros que anteriormente no lo hubiesen conseguido de otra forma. Los unionados somos como una familia, aparte de que aquí también se trata de que la unión y la gerencia mantengan también esa relación familiar, por eso se han logrado muchos beneficios a través de los años. En el 1995, los deportes ocuparon espacios importantes. Se realizó el programa Estudio Deportivo, enfocado en los triunfos y legados de nuestros atletas. Es un sueño para cualquier atleta representar a su país en unos Juegos Olímpicos, y a veces llevan toda una vida entrenándose y muy pocos alcanzan esta meta. Pero, ¿qué sucede cuando su federación no cualifica y anhela continuar entrenando para el próximo ciclo olímpico? La actriz y productora Marilyn Pupo realizó uno de los programas más elegantes en la historia de WIPR. Se llamó Estás Invitado. Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito, Estás Invitado. El cantautor Lubriel reinauguró WIPM en Mayagüez para presentar Voces en Función, programa que fue la entrada de muchos nuevos talentos a la televisión. El calor de aquellos brazos, esos besos de sus labios, las caricias de sus manos, me pudieron engañar. Y mientras WIPM en Mayagüez se mantenía activa, en San Juan se producían nuevos programas. Para el año 1995, Mirna de Casenave realizó Mirna y la gente de hoy, y se transmitió la serie puertorriqueña Cuando calienta el sol. ¿Podría sentarme, Maximiliano? Claro que sí. Siéntate. Gracias.
Y el sueño de WIPR Televisión de tener nuevamente un noticiario, como siempre lo tuvo, tomó forma y se hizo realidad. Llegó un nuevo Noti6. Bueno, Inserni era una persona que venía de las estaciones comerciales. Era un empresario que tenía sus unidades móviles y demás. Él le puso mucho énfasis al noticiero. De hecho, el estudio A, que es el estudio más grande, se volvió el estudio de noticias. Y ahí fue que la era de Inserni mayor en noticias y en esos otros programas que iban al público general. Noti6 marcó la historia a nivel de los noticiarios locales, tanto así que los demás comenzaron a mirar hacia nosotros. Y lo tengo que decir porque así fue. Comenzaron a cambiar los sets de noticias. Yo no sé si muchos recuerdan cuando nosotros anunciamos a Noti6 que íbamos a ir al aire 7 días a la semana, ningún canal estaba 7 días a la semana con los noticiarios, y corrieron para inaugurar los de ellos los fines de semana por la presión que pusimos nosotros, antes que nosotros, y se me adelantó un canal por una semana, pero ya yo lo había anunciado mucho antes y no tenían ni en planes hacerlo. Así que el Canal 6 estableció, la corporación estableció esa pauta. Yo me acuerdo que el día que tengo que tomar la decisión final, yo estaba en mi oficina y llamé a los muchachos de escenografía. Nadie había visto el plano, nadie, yo lo tenía escondido. Y coge, lo pongo encima de la mesa del conference que tenía en mi oficina. Y ellos, ay, Chief, me decían Chief, eso está extraordinario, qué bonito, que si esto y que lo otro. Y yo me les quedo mirando y yo les digo, ¿ustedes se atreven a construir eso? Me dicen, Chief, claro que sí. El señor Jorge Inserni estuvo al mando de él. Me llamó y me dijo que lo hiciera, que cuántas personas yo necesitaba. Y yo le dije que yo accedí a hacerlo con la utilización de los muchachos de nosotros, que el tiempo extra se le pagara. Él accedió, ¿verdad? Y nosotros, pues, además de hacer toda la programación diaria, después nos dedicamos a la escenografía de Noti6 y me siento muy contento, ¿verdad? Porque marcó una época, una etapa. Lo que me pudo haber costado 1,5 millones, 2 millones, lo hice con una centavería, pero con un corazón y un espíritu que no le iguala a nadie. Cuando pasó a Noti6 fue como un nuevo empleo. De ahí yo aprendí mucho de compañeros como Mayra Acevedo, Yajaira Rodero, Gloria Soltero, que tenían sus experiencias y tenían otra visión de lo que es la radio y la televisión. Participé junto a David Reyes, que fue mi compañero en la radio. David se destacó mucho en las noticias positivas. Mayra viajó mucho a Washington. Yajaira Rodero tocaba todo tipo de temas y noticias y era muy incisiva. Gloria Soltero, por alguna razón, siempre gustó mucho en el público puertorriqueño, se identificó mucho con el pueblo y su compañero. Y el informe del tiempo prácticamente se convirtió con Sol Sostre en el gancho de lo que era Noti6. El río Tanamá nace entre las montañas de Adjuntas y Utuado hasta desembocar en el Río Grande de Arecibo. Trabajé en Noti6, en el área de noticias, y me especialicé específicamente en el área de ambiente y naturaleza. Una de las grandes pasiones de mi vida, mi estilo de vida, que precisamente había aprendido a ganarme la vida en aquello que me gustaba hacer y en mi pasión, de la mano de don Tommy Muñiz. La experiencia de la explosión de Humberto Vidal en Río Piedra fue de esos momentos que te marca la vida profesional. Fuimos la primera emisora de televisión en llegar al lugar de los hechos. Yo recuerdo venir de camino a la emisora y escuchar por radio, por una emisora comercial en la que él trabajaba, mencionar que había habido una explosión en Río Piedras, y mi mente se dirigió directamente a recordar que mi mamá todos los jueves iba a Río Piedras. Así que ustedes se deben imaginar la experiencia que provoca a mi ser pensar que mi mamá estuviese allí.
Yo llamo a mi papá, inmediatamente me dice, tu mamá no fue a Río Piedras hoy. Ya eso pues me calmó un poco, pero me creó la preocupación de las personas que estaban allí y que habían sufrido algo. Ese día yo llegué bien temprano al departamento de noticias y tan pronto llego, todavía no había registrado mi asistencia, me entero de esa actividad y la que era la jefa de información, la señora Hortensia Ramos, me dice, arranca para allá. Cuando yo llego, todavía no habían llegado las autoridades, no habían marcado un perímetro de seguridad, habían 2 o 3 más fotoperiodistas y pudimos hacer unos visuales bien impresionantes de los 32 años que yo llevo en los medios de comunicación. Fue algo bien impresionante ver literalmente pedazos de personas, cuerpos desmembrados en toda esa calle en Río Piedras. ¿Cómo comunicar eso responsablemente? Era mi pregunta. Pues había que hacerlo, pero yo pensaba, ¿cómo yo quisiera escuchar que alguien me comunicara si mi mamá hubiese sido una de aquellas personas? Y eso lo tenía todo el tiempo en mi mente para ser responsable y cuidadoso en las palabras que yo utilizara al momento de reportar. Una experiencia que combinó muchos elementos. Trabajamos allí varios días, 5 días, de manera incansable, y la experiencia me siguió marcando. Cada momento que surgía una persona que encontraba, y yo seguía preguntando, aprendía más. En esta década tuvimos grandes pérdidas físicas en todos los rincones de nuestra vida como pueblo. Vimos partir muchos rostros. Grandes hombres y mujeres se fueron a vivir al jardín de la otra orilla. 1990. Severo Colbert. Silvia del Villar. Doña Inés Mendoza, viuda de Muñoz Marín. 1992. José Ferrer. Teodoro Moscoso. Juan Cancel Ríos. 1994. Doña Felisa Rincón de Gautier. Raúl Juliá. Felipe Viriel, Gigante de Carolina. 1995. Juan Boria. Adalberto Rodríguez Machuchal. 1996. Gilberto Monroy. Rafael Cepeda Diles. Joaquín Montserrat Pacheco. Mario Pavón. 1997. Doña Pilar Barbosa de Rosario, historiadora, maestra y defensora de la justicia social. Ana G. Méndez. Roberto Sánchez Vilella. Don Germán Riquejoff Sampaio. 1998. Frank Sinatra. Cumpliendo con nuestro objetivo cultural, el coreógrafo Tony Dastro presentó el programa Costumbres y Tradiciones, el cual resaltaba la historia de nuestro país, nuestras raíces e identidad cultural. Quisqueya y Puerto Rico, 2 pueblos hermanos, hermanados por su historia común. Así es, amigos, Puerto Rico y República Dominicana es el tema de costumbres y tradiciones en este encuentro dominico-boricua. Y uno de los cantantes más queridos de Puerto Rico regresó a la televisión a través de la pantalla de la emisora del pueblo de Puerto Rico. Por los pasados 20 años, el Canal 6, la casa del show de Chucho. La comedia la grabábamos en la mañana y por la tarde se grababa lo musical. Poco a poco la comedia la fueron eliminando. La primera persona que hizo, que compartió conmigo fue Wilda Carvea. Y más tarde, con el tiempo, vino Hilda Jado, que fue la más que estuvo conmigo. Entonces reclutamos a Bizcocho y a Juan Manuel Lebrón.
Y a veces yo hacía las comedias con ellos y a veces ellos lo hacían solo y yo cantaba nada más con el artista invitado. De tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme, pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón, no llames corazón lo que tú tienes. Había llegado el momento de luchar y establecer un taller de actores para que WIPR regresara a nuestros actores y actrices a la pantalla chica. Nosotros desarrollamos el proyecto Luz y Boscana, que después fue el proyecto dramático, con la ayuda de un sinnúmero de senadores y representantes, y logré que nos asignaran $1 millón recurrente, no una asignación especial. Precisamente el proyecto surge cuando se cierran los talleres en la televisión comercial. El proyecto Luz y Boscana es el sueño de esa primera gran actriz, Lucy Boscana. Ella quería un proyecto televisivo de calidad que estuviera entroncado en la visión del canal, que es llevar cultura, educación con entretenimiento de la más alta calidad artística y técnica, abierto a la tradición, a los legados, pero también a las nuevas formas. No solamente con los actores, sino con los técnicos. El proyecto dramático lleva el nombre de Lucy Boscana, porque ella es una actriz que se preocupó siempre mucho por la clase actoral. Siempre. Oh, definitivo. Siempre. Yo me acuerdo que era muy militante también, sí, por la unidad de los artistas, sí, y los reclamos de los artistas. Y es importantísimo que ese proyecto dramático está todavía y que continúe vivo, porque eso es un alimento, un fondo ahí para los actores que lo necesitan. Hoy la cultura para nuestro país en estos momentos es la vena que nos va a dar la vida, es la arteria principal, la cultura. Para nuestra identidad es lo único que nos queda. Si nos cortan la cultura, nos quitan el alma, la vida del pueblo. En mi caso, a mí me tocó dirigir La señorita Ana, con Gilo Rivera. Ahí estaba Iris Chacón y Carlos Augusto Cestero, eran los protagonistas. Fue como un mes que estuvimos grabando más o menos en diferentes sitios. Y de verdad que ahí fue donde pues el proyecto cuajó y empezó a producir un tipo de programa que ya no había en la televisión comercial. La señorita Ana era una escuela de bellas artes donde Iris Chacón era la maestra. Entonces había una escena que era un número musical que interpretaban los mismos estudiantes y lo grabamos en el comedor de la escuela. Y entonces empezamos a ensayar y los muchachos empezaron a hacerlo y lo hacían muy bien, les quedaba muy bien. Entonces cuando llega ahí, le digo, mira ahí, vente para integrarte. Y le digo, pam, y entonces tú entras aquí, haces esto, y entras acá, haces esto, ¿verdad? Y él me dijo, no, si yo lo estaba haciendo perfecto, ¿por qué tú me vas a meter a mí ahí? Bueno, porque tú eres la maestra. No, deja que yo lo haga, no lo toques, porque eso está precioso. Finalizada la construcción del nuevo estudio con el que contaría el Canal 6, que para ese entonces era llamado TV6, se quiso honrar al escritor Adelardo Díaz Alfaro, bautizando las nuevas instalaciones con su nombre. Definitivamente, a partir de 1996, la emisora del pueblo de Puerto Rico tuvo el estudio más moderno en todo el Caribe. Orgulloso porque el pueblo de Puerto Rico quiere mucho a papi y este homenaje que se le da, de ponerle nombre a ese estudio tan importante, es el más grande homenaje que se le puede dar a papi ahora mismo. Surgieron nuevos programas como Habla la Juventud y Juego de Estrellas. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Ningún No. Sucio. Personaje. Del botón blanco. ¿Ya? O de Vita, muy bien. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al programa diseñado para tocar los temas que le interesan a todos los jóvenes. Habla la juventud. Y se anunció la producción de una nueva temporada de miniseries. Aquí yo estuve haciendo La Boda del Ángel. Fue un personaje, precioso. Fue un personaje bien lindo. Fue una miniserie donde tuve la oportunidad de compartir éramos Eliany Cadilla, estaba Axel Anderson, Jorge Castillo. Y era una historia tan bonita. Era una historia basada en este hombre que tenía unas discapacidades y se enamora de esta mujer, como ella vive enamorada de él. Una historia bien linda. Los declaro marido y mujer. En las postrimerías de esta década, la producción continuó. Llegó a la pantalla de WIPR Televisión uno de los padres de la televisión en Puerto Rico, don Tommy Muñiz, con sus Noches de Ayer. Estableció un vínculo con la televisión de antaño y llenó las noches de gratos recuerdos. Un nuevo espacio dedicado al cine puertorriqueño fue creado por Edgardo Huertas, quien con cada programa hacía honor a películas locales filmadas desde la época de la División de Educación a la Comunidad, hasta algunas realizadas en la década de los 90. El comediante Luis Antonio Rivera se unió a José Miguel Agrelot y a Georgina Borri para presentar Plaza del Humor. Era un programa de conversaciones amenas, alegría y las ocurrencias de este trío de comediantes nacidos para sembrar felicidad. ¿De qué les gustaría que les hablara? Vamos a ver. Cualquier tema. Vamos a ver. Usted. Un filo. Óyete, el hombre que pierde la honra por el negocio, a la larga pierde el negocio y la honra. A Puerto Rico lo azotó el poderoso huracán Georges. La isla sufrió estragos de gran magnitud y WIPR sirvió de enlace con las ayudas existentes y de una mano amiga de información y ayuda para los televidentes. Aún con todos los tropiezos del huracán, comenzó la transmisión de un nuevo programa musical animado por Edgardo Huertas y María Falcón. En Noches de Cafeteatro se le dio espacio a las grandes figuras de la canción y a nuevos talentos que tuvieron la exposición mediática a la altura de los grandes. Ya no me quieren, ya no me buscan, porque dicen que yo soy un vagabundo, que camino por ahí, que camino por allá, sin importarme nada. Ya no me quieren, ya no me buscan, pues a quién ha de importarle mi problema. Si eso es mío y con la fe, si es que la encuentro alguna vez, lo podré resolver. Porque no han de saber
vida mía, porque no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía. ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Y en el 1999 se anunció la producción de la telenovela Cuando despierta el amor, producida por el taller dramático Lucy Boscana. Fue hecha en Puerto Rico con nuestros técnicos y nuestros actores. Después vino la que yo diría que yo creo que fue la última telenovela que se produjo aquí, que fue Cuando despierta el amor, que ahí estuvimos casi un año trabajando, grabando en estudio y grabando en exteriores, con Gilo Rivera también, la propia Lucy Boscana, que ese fue de hecho su última, yo creo, participación en televisión, porque ella ya estaba un poquito enferma. Ella venía de las quimioterapias, llegaba el otro día y era ponme todas las escenas que yo a veces tenía el rundown completo, y esa mujer lo hacía allí sin chistar, porque pues esa era la pasión de ella, y eso estaban acostumbrados a eso de toda la vida. Presa estarás tú, porque yo me siento libre. ¿Tú eres la señora de la casa? Vamos, Dinora, no te quejes. Bastante bien te trato. Tienes techo y comida. Como una criada. Cada cual se siente como lo que es. Nos esperaba un nuevo siglo, nuevos retos, y había mucha ansiedad por los efectos del famoso Y2K. Una nueva década con sus altas, bajas y muchas metas por realizar. En nuestro próximo programa hablamos de la llegada del nuevo milenio y los cambios acaecidos en WIPR Televisión. Esta es la verdadera historia. Tiene el sabor de caña recién cortada, mi tierra tiene el calor y aroma de madrugada, y nosotros tenemos para ti todo lo bueno que se encierra en nuestra historia. Día a día preparamos la mejor programación. Aquí encontrarás la mejor televisión, cine, cultura, novelas, noticias, juegos y acción, entrevistas, programas de niños, musicales y diversión.